buenas tardes, qué placer saludarle. Bienvenido a Cuba por la Salud, resumen semanal que muestra la incidencia de la COVID-19 en la nación. Esta semana, Cienfuegos ha sido la provincia con las mayores cifras de contagio. Ciego de Ávila, Pinar del Río, Holguín y Santiago de Cuba se mantienen con una situación epidemiológica muy desfavorable. Por su parte, Matanzas ha logrado controlar la transmisión por el virus. La noticia de la semana es que ya Cuba cuenta con 2 nuevas vacunas contra el SARS-CoV-2 y que ya se autorizó la formulación sin timerosal. Como cada semana, usted tendrá la información estadística, el análisis y los consejos del profesor Manuel Calviño, así que usted acompáñenos. Ha sido una semana muy compleja, se mantiene la alta transmisión por todo el territorio nacional. Comenzamos entonces Cuba por la Salud y lo hacemos como cada semana con el análisis de los principales indicadores en el control de la pandemia a partir de la información ofrecida siempre por el Ministerio de Salud Pública. En pantalla, los nuevos casos diarios. Y fíjese que si bien la semana pasada se mantenían las cifras diarias sobre los 8.000 confirmados, esta semana tenemos 4 jornadas por encima de los 9.000 casos. El lunes marcaba la nación 9.169 casos positivos. El martes se establecía un nuevo récord negativo, 9.772, siempre lo señalamos con el asterisco como la peor cifra. Luego el viernes, ayer 9.764, fíjese que esta cifra es muy cercana al pico de contagios en un solo día y hoy sin mucha variación con 9.740 casos confirmados. Una curva que asciende en un poco más de 9.000 casos en casi todas las jornadas de esta semana, lo que habla de la amplia complejidad que se presenta en estos momentos en cada provincia del país. El municipio especial Isla de la Juventud con una tendencia a no reportar casos positivos, aunque hoy sí con 3 casos confirmados al cierre de la estadística manejada en conferencia de prensa por el doctor Francisco Durán García. Avanzamos con otro gráfico, en este caso la de fallecidos, la gráfica de fallecidos en la semana. Fíjese el 98 fallecidos el domingo y 98 que se reitera porque es el pico de fallecidos en un día para la nación, pues se reportaba el domingo pasado. Luego descendió el lunes a 65 decesos, pero note cómo a partir del miércoles en que volvió a subir esta estadística, se marcaba la nación 84 decesos como consecuencia de la enfermedad. Hoy 84 de nuevo en esta estadística que vemos en esta gráfica que siempre presentamos, la más triste. Al cierre del día de ayer conocíamos que ya el total de muertes por COVID-19 hasta el día de hoy en el mes de agosto supera al total de fallecidos del mes de julio, lo que habla de la compleja situación epidemiológica y lo triste de esta enfermedad. Sigue siendo muy letal y muy contagiosa. Avanzamos con la última gráfica, en este caso la de casos activos, que es el total de pacientes que se encuentran confirmados positivos a la COVID-19 en las instituciones del país. Una gráfica totalmente al ascenso. Fíjese que de 40.472 casos activos que reportaba la nación el pasado domingo, hoy cerramos con 46.983, casi 47.000 pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus. Compleja la situación epidemiológica, demanda nuevas acciones, limitar, restringir la movilidad y también extremar las medidas higiénico-sanitarias en cada familia, en cada hogar del país. A propósito, evitar la propagación del nuevo coronavirus resulta la tarea de primer orden para el gobierno cubano y el Ministerio de Salud Pública. En Pinar del Río, la provincia más occidental del país, los centros de aislamiento no han dejado de brindar servicios a la población vulnerable. Tenemos el reporte.
Pinar del Río vive un complejo rebrote de la COVID-19 con cifras muy altas de contagiados. Se reportan en los últimos 15 días un total de 10.202 casos para una tasa de incidencia de 1.747.4 casos por 100.000 habitantes. Por ello, se requiere aplicar procedimientos acordes a la tensa situación existente, entre ellos sustentar las capacidades para el ingreso de la población vulnerable, una de las premisas del mencionado nuevo protocolo de actuación. Hoy en Minas tenemos un centro de aislamiento destinado a pacientes confirmados. En Sandino tenemos 2 centros de aislamiento, uno destinado a pacientes confirmados y otro destinado a pacientes sospechosos. En Mantua tenemos centros de aislamiento también, en Viñal, en Los Palacios. Pinar del Río es el municipio cabecera y es el municipio que mayor cantidad de centros de aislamiento tiene. Hoy Pinar del Río tiene 12 centros de aislamiento destinados a la atención a pacientes sospechosos y a pacientes confirmados de toda la provincia. Aunque la mayoría de los positivos a la enfermedad permanecen en su casa bajo vigilancia del médico y la enfermera de la familia, existe garantía de capacidades para aquellas personas que no posean condiciones para permanecer en cuarentena en el hogar, lo que está previsto en los nuevos procedimientos que se implementan. Para aquellos que residan distantes de los consultorios médicos o áreas de salud o que presenten comorbilidades complejas asociadas, existe también la posibilidad de la atención especializada. El paciente moderado debe ser trasladado a un centro de hospitalización o a una extensión de un centro de hospitalización, como son los centros de aislamiento, que son extensiones de los hospitales nuestros, de nuestras salas de hospitalización. Ese paciente ahí recibe tratamiento con medidas generales, recibe tratamiento con interferón y dependiendo si necesita o no, recibe tratamiento con antibiótico-terapia y con otro tipo de medicamentos como esteroides y otros tipos de medicamentos si fuera necesario y se fuera decidido por el grupo médico que le está prestando atención en esos sitios donde están los pacientes. Hoy el propósito en Pinar del Río es optimizar la fuerza de trabajo compuesta por médicos, enfermeros y personal de apoyo necesarios, una de las ventajas del protocolo actualizado ante la complejidad epidémica de este territorio. Junto a ello, en los días venideros se ampliarán las capacidades hospitalarias en la provincia de cara al tratamiento de quienes posean criterios de ingreso. Desde Pinar del Río, Roxana Llamazares González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y avanzamos con más en Cuba por la salud. La permanente vigilancia epidemiológica en la provincia de Santi Espíritus detectó la circulación de diferentes patrones mutacionales y variantes del virus SARS-CoV-2. La variante Delta confirma su presencia en los municipios de Jatibonico, Tahuasco y en la cabecera provincial. El siguiente reporte del periodista Marco Cejas Becker nos acerca a las labores de prevención y control de la epidemia. Desde que se detectara la presencia de la COVID-19 en el país, en el municipio espirituano de Trinidad, las jornadas de trabajo de la doctora Yurien Negrín Calvo, subdirectora de epidemiología del Centro Provincial de Higiene, se vuelven interminables. Bien sabe la doctora Yurien que cada minuto cuenta en aras de detener su propagación. A partir del 11 de julio, pues habíamos ya tenido un paciente que tenía relación con personas en Matanza y que como estaba circulando allá, pues nos llamó la atención, paciente grave. La variante Delta contiene nuevos cambios genéticos que le permiten propagarse 2 veces más rápido, por lo cual es imprescindible reforzar las medidas higiénico-sanitarias, tanto del personal de salud como de la población. Hay características que diferencian esta variante con el resto de las que teníamos anteriormente. Hay un periodo de incubación mucho más corto, de 4 días, por lo tanto la persona se enferma y manifiesta síntomas más rápido que las variantes anteriores. Puede llegar a contagiar 6 o incluso más personas dentro de la misma población, incluso dentro de la casa, mucho más ahora que estamos utilizando también esta otra alternativa del ingreso domiciliario. Por lo tanto, hay que incrementar de manera dimensionada la percepción del riesgo. Son jornadas interminables protagonizadas por héroes de batas blancas que, como la doctora Yurien, enfrentan a una pandemia que ante el mínimo descuido continúa su cadena de propagación. Seguiremos contando las historias de héroes en el enfrentamiento al peor enemigo epidemiológico de los últimos tiempos, la COVID-19. Desde Santi Espíritus, Marco Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y el Hospital Territorial Julio Aristegui Villamil de Cárdenas en los últimos días muestra un retorno paulatino a la normalidad en cuanto al flujo de pacientes afectados por COVID-19. Aun cuando sea esta una situación muy alentadora, especialistas y personal de enfermería libran una permanente batalla por la vida en una de sus salas. En la sala de terapia intensiva del Hospital Julio Aristegui Villamil de Cárdenas, los equipos mantienen un constante accionar. Sin embargo, en el empeño de garantizar la vida, los especialistas juegan el rol determinante. Médicos y enfermeras de manera ininterrumpida velan por la evolución de cada paciente. Esta situación es difícil porque nos estamos poniendo en la enfermedad, pero bueno, fue la especialidad que elegimos, lo que nos tocó como profesionales y luchar por salvar la vida, para evitar de que el paciente fallezca. Hacemos nuestro ir hasta el final. El ir y venir para suministrar medicamentos o monitorear el estado de los enfermos, casi siempre en estado crítico, conlleva el agotamiento que es vencido por la entrega y profesionalidad de los que asumen la jornada de trabajo. Hay que poner mucho empeño y mucha consagración. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en un momentico aquí, estamos trabajando una enfermera con 2 pacientes, con 3 pacientes en dependencia de la complicación que pueda aparecer en el momento del paciente. En estos momentos tenemos 5 pacientes ventilados, un paciente que está con oxígeno suplementario, propenso a que pueda ser que se pueda hacer una ventilación, porque está bajando la saturación del paciente. Tenemos pacientes con bronconeumonía, con infartos cerebrales, que son diferentes patologías complicadas, acompañadas también por COVID-19. Ha sido una etapa difícil, dura. Hemos trabajado muchísimo. Hemos estado 24 horas, nos llaman, si necesitamos regresar al servicio, volvemos y regresamos, porque se han enfermado compañeros, se han enfermado médicos, hemos tenido que salir, nos curamos y después regresamos otra vez, pero ha sido una etapa difícil, ha sido duro. Desde que inició el actual rebrote de COVID-19, la sala de terapia intensiva del Hospital Julio Aristegui Villamil ha sido el espacio de la institución sanitaria cardenense donde la muerte ha mostrado su más despiadado efecto. A pesar de ello, los especialistas que aquí laboran muestran firmeza y alto compromiso por defender la vida de sus pacientes. Su constancia es fruto de los valores que fomenta el sistema de salud cubano. En Cárdenas, el camarógrafo José Antonio Estrada y Alexei Macintosh León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ya usted lo ha visto, Matanzas ha logrado contener la pandemia. Veíamos a través de estas imágenes también cómo el personal de la salud ha librado una dura batalla contra el virus en este territorio. Pero, ¿qué pasa en el resto de las provincias cubanas que hoy mantienen altas cifras de contagio? Le mostramos a través del apoyo gráfico. Vamos a detenernos esta semana en Pinar del Río, la más occidental de las provincias cubanas, que ha tenido nuevos picos de contagio. Fíjese las cifras más elevadas para este territorio en una jornada. 1.412 marcaba el lunes Pinar del Río, solo 1.412 en este territorio. Luego, martes y miércoles, por debajo de los 1.000 casos, pero con cifras muy preocupantes. Pero note cómo se ha sostenido por encima de los 1.000 casos jueves, viernes y sábado. Hoy con 1.171 casos positivos, con un total semanal muy preocupante, 7.534, lo que evidencia la amplia dispersión del virus SARS-CoV-2 en Pinar del Río. Allí se adoptan un grupo de medidas especiales para restringir la movilidad y también para contener la pandemia en la provincia de Pinar del Río. Avanzamos con la capital del país. Vamos a detenernos ahora en qué sucede en La Habana. ¿Qué pasa en la capital de todos los cubanos? Bueno, sí, el control ha sido evidente, se ha logrado mantener la estadística por debajo de los 1.000 casos a partir del miércoles y hasta esta jornada, pero fíjese que no es muy significativa la variación, porque hoy en esta jornada 981 casos confirmados marcaba la capital del país, muy cerca de los 1.000 casos. El total semanal 7.080
casos confirmados, lo que dispara también las alarmas para las autoridades sanitarias. Avanzamos con Cienfuegos y vamos a detenernos en Cienfuegos. Hoy epicentro de la epidemia en el país, luego de que la situación de Ciego de Ávila tienda un poco hacia el control. Digo un poco porque todavía en Ciego de Ávila se libra un fuerte combate contra el virus SARS-CoV-2. Note a Cienfuegos esta semana. Mire esta estadística. El martes, 2.282 pacientes diagnosticados con la COVID-19, marcaba récord provincial. Nunca antes Cienfuegos había reportado esta cifra de confirmados al nuevo coronavirus. Luego el miércoles 1.317, 1.172 el jueves 2003 el viernes, fíjese, 2000, dos picos importantes por encima de los 2000 casos positivos, y en esta jornada usted lo podrá ver en nuestra gráfica, 1641 casos positivos. Sigue siendo muy compleja la situación de Cienfuegos. En el municipio cabecera también se adoptaron un grupo de medidas de restricción, la restricción de la movilidad como la medida primordial para la contención de la pandemia. Nosotros nos vamos a una pausa para seguir pulsando la situación epidemiológica en la nación. La COVID-19 nos ha impuesto restricciones y limitaciones impensables en esta época del año y para estas alturas, después de 17 meses de pandemia. Algunas personas no interiorizan que ante el nuevo pico de casos y de fallecidos no se puede bajar la guardia, así lo dice siempre el doctor Francisco Durán García. Sobre el tema nos amplía hoy el profesor Manuel Calviño desde casa. Hay quienes afirman que no hay palabras mal dichas, sino palabras mal interpretadas. Y no voy a discutir efectivamente el rol de la interpretación o de la interpretación inadecuada en la falsa comprensión o en la comprensión inadecuada de las palabras y de las situaciones que las palabras reflejan. Pero no es menos cierto también que las palabras reflejan determinadas percepciones de las cosas, las palabras expresan determinadas miradas a las situaciones y obviamente así son captadas, de manera tal que muchas veces para cambiar la percepción de la realidad, ¿verdad?, para variar la percepción de la realidad, hacerla más adecuada, más favorable, es muy recomendable cambiar las palabras. Hace unos días estaba reunido con un grupo de compañeros que estaban haciendo una suerte de formación en los protocolos sanitarios de enfrentamiento de la COVID para una institución que iba a abrir, y constantemente utilizaban una palabra que cada vez que yo la oía, se los digo así, me molestaba. Decían: vamos a ver cuáles son las restricciones sobre tal asunto. Vamos a ver cuáles son las nuevas restricciones que se establecieron para controlar estas cosas. Y todo lo que se oía en aquella reunión era restricciones, restricciones, restricciones. Claro, en un universo de restricciones, las personas tendemos a sentirnos mínimamente incómodos. Entonces me quedé pensando y conversando allí con ellos y les decía: ¿por qué tenemos que hablar de restricciones, ¿verdad?, para referirnos a las normas, a los protocolos de trabajo que van en la dirección de la prevención, del cuidado, de la protección? No bastaría con decir medidas de protección, medidas de cuidado, medidas de garantía para que las cosas vayan por el mejor camino posible, porque desde que escuchamos nuevas restricciones, ¿verdad?, es como inmediatamente nuestro aparato psíquico se dispone a escuchar algo desagradable, algo malo, algo que no nos va a gustar. Nosotros no estamos afrontando la pandemia, ¿verdad?, desde un concepto de restringir
Estamos afrontando la pandemia desde un concepto de prevenir, de organizar, de justamente buscar la mejor manera posible de garantizar la salud y garantizar la vida. El sentido de las acciones que realizamos no es un sentido restrictivo, no es un sentido de evitar, es un sentido, por el contrario, de favorecer los mejores comportamientos, las mejores conductas, las mejores alternativas de enfrentamiento de una situación que de por sí es difícil. Entonces, mi propuesta es sencilla. Seamos extremadamente cuidadosos con la forma en que hablamos de las medidas, las normas, los protocolos de afrontamiento de la pandemia. Porque algo que está construido para favorecer la vida, para favorecer la salud, para favorecer el bienestar, puede ser percibido no tan así y promover entonces comportamientos adversos. Y en Cuba por la Salud mostramos a esta hora otros indicadores en el control epidemiológico. Esta vez la cifra de reportados graves y reportados críticos. Ha aumentado esta cifra y preocupa mucho a la autoridad sanitaria. En este caso ustedes pueden ver cómo la curva de reportados graves ha aumentado significativamente. Desde el domingo pasado, 333 pacientes reportados graves en las unidades de cuidados intensivos. Fíjese cómo ha ido en ascenso esta curva hasta el día de hoy con 391 pacientes y lo que es más lamentable, los reportados críticos, aunque con un ligero descenso desde el domingo pasado y hasta el día de hoy, con 124 pacientes en estado crítico. Fíjese, ligerísimo descenso. Reiteramos, es muy preocupante la cifra de pacientes positivos hoy en las unidades de cuidados intensivos de todo el país. Avanzamos, vamos a revisar otra estadística, cómo impacta el nuevo coronavirus en la población cubana, atendiendo a los grupos más vulnerables. Bueno, usted tiene aquí en pantalla dos tablas esenciales y un número para nosotros muy triste también. Menores de 20 años, pacientes confirmados en edades de riesgo, en edades pediátricas, aunque sabemos que las edades pediátricas comprenden a los niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años, 13.095 pacientes menores de 20 años positivos al nuevo coronavirus. Marca esta estadística un nuevo pico siempre en la información sobre la incidencia de la enfermedad. Mayores de 60 años, 12.760, lo que significa que sigue siendo la población mayor de 60 años, nuestros adultos mayores, diana del nuevo coronavirus y en especial de esta variante genética, la variante Delta, que ya sabemos que es más contagiosa y más transmisible. Avanzamos, vamos entonces a conocer cuál ha sido la estadística hasta este momento desde el inicio de la epidemia en el país el pasado 11 de marzo de 2020. El total de cubanos contagiados con el nuevo coronavirus positivos hasta la fecha a la COVID-19, 573.751 cubanos ya han padecido la COVID-19, positivos activos 46.983, evacuados 2, retornados 54, recuperados 522.230, más del 90%. Afortunadamente son más las personas que se recuperan que las que fallecen por COVID-19. Pero fíjese en este dato, siempre lamentable, el total de fallecidos como consecuencia de la enfermedad por COVID-19, 4.481 pacientes. Se acerca a Cuba a la cifra de 4.500 pacientes, decesos ya, pacientes fallecidos por el nuevo coronavirus, decesos como consecuencia de la enfermedad, lo que es muy lamentable. Esta semana un niño y varias embarazadas han fallecido como consecuencia de la enfermedad. Si bien
Esta es la estadística manejada hasta este momento. Lo que nos debe permitir un respiro en lo adelante es la estrategia cubana de vacunación. Y a propósito, damos a conocer la noticia de la semana. Es que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED, autorizó esta semana el uso de emergencia de Soberana 02 y Soberana Plus. De esta manera, Cuba cuenta ya, y a partir de ayer, con 3 vacunas específicas contra el SARS-CoV-2. Tenemos la ampliación. Cuba cuenta ya con 2 nuevas vacunas anti-COVID-19, luego de que la Autoridad Reguladora Nacional concediera el autorizo de uso de emergencia a Soberana 02 y Soberana Plus. Ya hoy se convierten en vacunas. Orgullo para nuestro país en el día de hoy de tener esa gran noticia en la cual ya contamos con 3 vacunas, Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, que se convierten en vacunas disponibles para la población cubana. Esto ha sido posible después de todo un riguroso proceso de evaluación que ha llevado a cabo el CECMED durante las últimas semanas. Para el doctor Vicente Vélez y su equipo de trabajo, esta noticia abre un nuevo universo para la comunidad científica en un momento de alta incidencia del virus entre la población cubana. Estamos muy avanzados en los ensayos clínicos pediátricos con resultados muy satisfactorios. Por lo tanto, es esperar que el próximo paso sea la solicitud de extensión del autorizo de uso de emergencia para la población pediátrica. Y por otra parte, en el caso de Soberana Plus, es una vacuna que se ha diseñado como una vacuna de dosis de refuerzo para una inmunidad preexistente, ya sea por inmunidad natural o por otras vacunas, y por lo tanto nosotros aspiramos a extender el uso de Soberana Plus una vez que le entreguemos ahora al CECMED los resultados de la fase 2 con convalecientes. Ininterrumpido ha sido el trabajo de estos investigadores y científicos en la búsqueda de un inmunógeno propio y soberano. 444 días de un esfuerzo muy grande del grupo de compañeros que están aquí ahora con nosotros, pero de muchos otros compañeros que no están aquí con nosotros, que realmente no han vivido durante esos 44 días para otra cosa que no sea cumplir con esta misión que nos dio el país. Y realmente pensamos que si bien no hemos terminado con la tarea que teníamos, realmente este es un paso de avance muy importante. Con Abdala, Soberana 02 y Plus, 3 vacunas cubanas, el propósito sigue siendo inmunizar a toda la población antes que finalice el 2021. Y con esta alentadora noticia, con esta noticia esperanzadora, ponemos punto final a Cuba por la salud. Ya usted lo ha visto, hay una luz en el camino, hay una esperanza, pero evitar el contagio a toda costa debe ser nuestra mayor aspiración. Nosotros nos vemos el próximo sábado para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes.